A continuación vamos a hacer la pregunta A1 correspondiente al modelo de química de la EBAU 2020 por la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: considere los elementos X con Z igual a 9, Y con Z igual a 12 y Z con Z igual a 16. A. Escriba su configuración electrónica e indique el número de electrones de la capa de valencia. B. Identifíquelos con su nombre y símbolo, determine grupo y periodo de cada elemento e indique si se trata de un metal o no metal. C. Para cada uno de los elementos justifique cuál es su ion más estable. Y D. Formule el compuesto binario formado por los elementos X e Y, nómbrelo e indique el tipo de enlace que presenta. En el primer apartado nos piden sacar la configuración electrónica y el número de electrones que tiene cada elemento en la capa de valencia. Para sacar la configuración electrónica necesitamos el número de electrones que posee cada uno de los elementos, y eso nos lo va a indicar el número atómico o Z. Esto es así porque estamos trabajando con los átomos neutros. Si estuviéramos trabajando con iones, a ese número atómico le tendríamos que sumar o restar electrones. Pues empezamos por el elemento X. Tiene número atómico 9, es decir, 9 electrones. Nos fijamos en este esquema. Recordad que la secuencia de llenado era así, según os estoy indicando, y lo que teníamos era que conseguir el número de electrones que nos marque el Z con estos superíndices. Me explico. Para el X, como la Z es 9, pues era 1s2, luego iría al 2s2, luego pasaríamos al 2p6, pero fijaos que ya tengo 2, 4 y de aquí si cojo los 6 pasaría a 10. Luego con coger solo 5 ya lo tendría. Vamos con el Y. Pues igual 1s2, 2s2, 2p6, ya van 10, me hacen falta 2 más, pues 3s2. Y por último el Z, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ya llevo 12, me faltan 4, el siguiente es el 3p6, pues solo cojo 4 de esos 6 y con esto ya tendría las 3 configuraciones electrónicas. La capa de valencia es la capa más externa y esa nos la marca este número cuántico principal, el más grande de ellos. Entonces en este, por ejemplo, la capa de valencia está definida por 2s2, 2p5. Por lo tanto, si sumamos esos dos números, tenemos 7 electrones en la capa de valencia. Aquí la capa más externa es la del número 3, solo hay 2 electrones, luego 2 electrones en la capa de valencia. Y aquí viene marcada la capa de valencia por la configuración 3s2, 3p4, 6 electrones en la capa de valencia. Y con esto tan sencillo ya tendríais el primer apartado. En el segundo apartado nos piden que para cada elemento demos el nombre, su símbolo, el grupo y el periodo al que pertenecen y que digamos si se trata de un metal o de un no metal. Vamos a ver. La tabla periódica tiene una forma parecida a esta. Y bueno, lo que nos interesa en un principio es la parte de arriba de la misma. Para poder identificar tanto periodos como grupos como elementos a los que pertenecen los elementos X, Y Z. Tenemos dos formas de hacerlo. Lo primero, a partir de los números atómicos. En la tabla periódica los elementos
están ordenados en orden creciente de número atómico. Y así. Entonces fijaos, los nuestros tenía el X, el Z era 9, luego correspondería a este de aquí, el del grupo de los halógenos, que es el grupo 17, y es el primero de ellos, o sea, sería el flúor. El I, tiene Z 12, sería el segundo de los alcalinotérreos, o grupo 2, y este es el magnesio. Y luego el Z, el 16, es el segundo del grupo del oxígeno, concretamente el azufre. Entonces con esto ya tendríamos todo lo que nos están pidiendo. Hay otra forma, a partir de la configuración de la última capa. Fijaos, los del primer grupo en su última capa tienen una configuración NS1, los del segundo alcalinotérreos NS2, y a partir de estos se van llenando los orbitales P, NS2NP1, NS2NP2, NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5 y NS2NP6. ¿El N que indica? Pues el número más alto o el número de nivel energético más alto que se llena a la hora de hacer la configuración electrónica, que no es otro que el que marca la capa de valencia. Entonces, aquí, por ejemplo, en este sería 2S2, 2P5, SN sería el 2. Y eso además indica el periodo en el que nos encontramos, porque fijaos, los que en la capa de valencia llenan como mucho el primer periodo, el primer nivel, pertenecen al periodo primero. Los que llenan como mucho el nivel energético 2 pertenecen al segundo periodo. Y así, tercer periodo, cuarto periodo. Entonces, claro, este de aquí, por ejemplo, 2S2, 2P5. Estaría en el segundo periodo por el 2, por lo que os he dicho. Y luego, como es ese 2P5, corresponde a este. Entonces sería segundo periodo, grupo 17, el flúor. Pues vamos a ir colocando ya todo esto. Empezamos. El X, que era el de Z, igual a 9. Pues hemos dicho que era el flúor. Pues nombre, flúor. Símbolo F. El grupo es el grupo de los halógenos, grupo 17. El periodo, segundo periodo. Y para ver si es metal o no metal, pues la tabla periódica tiene aquí como una especie de escalera. Y a la derecha vamos a tener los no metales. En estos no metales también hay que incluir el hidrógeno, que aunque esté aquí aislado, pertenece a ese grupo. Pues ya os digo, a la derecha tenemos los no metales, a la izquierda los metales. Este está a la derecha, pues será no metal. El I, Z igual a 12. Pues ese hemos dicho que era el magnesio. Grupo 2, que es el de los alcalinotérreos, periodo 3. Pues magnesio. Símbolo Mg, grupo 2, periodo 3. Y como este está a la izquierda del sistema periódico, es un metal. Y por último el de Z igual a 16. Ese hemos dicho que era el azufre, que está en el periodo 3, grupo 16.
Periodo 3, grupo 16 y es el azufre. Como está a la derecha del sistema periódico, en esta zona hemos dicho que esa corresponde a la de los no metales. Con esto ya tendríais terminado el segundo apartado. En el tercer apartado nos dicen que justifiquemos para cada uno de los elementos cuál es su ion más estable. Todos los elementos a la hora de formar iones lo que tienden es a rodearse de 8 electrones, es decir, a tener 8 electrones en su capa de valencia. ¿Y por qué sucede esto? Porque con ello alcanzarían la configuración del gas noble más cercano a ellos. Y como sabemos, la configuración de gas noble es la más estable que existe. Por lo tanto, el primero, por ejemplo, el de Z9, si nos fijamos, aquí lo más sencillo para obtener la configuración de gas noble es ganar un electrón. Así pasaría a tener 2s2, 2p6, 8 electrones en su última capa. Pues si gana un electrón, el ion más estable sería el X-. Como se trataba del flúor, pues va a ser el ion fluoruro. Para el I, aquí en principio podríamos pensar que ganando 6 electrones tendría 8 a su alrededor, 3s2, 3p6, pero es mucho más sencillo perder estos dos, y así se quedaría con 2s2, 2p6. Luego el ion más estable ahora resulta de perder 2 electrones, pues si pierde 2 electrones se queda con 2 cargas positivas, sería el I 2+, como es el magnesio, magnesio 2+. Y para el Z, 3s2, 3p4, lo más sencillo es ganar 2 electrones. Así quedaría con 3s2, 3p6. Pues si gana 2 electrones el Z, se quedaría como un anión Z2-, se trataba del azufre, pues sería el anión sulfuro. Y con esto ya tendríais el tercer apartado. Y en el último nos piden que formulemos el compuesto binario formado por los elementos X e Y, que lo nombremos e indiquemos el tipo de enlace que presenta. Bueno, pues si nos fijamos en esos compuestos X e Y, nos damos cuenta que se trata de un no metal con un metal. No metal con metal formará un enlace iónico, puesto que la diferencia de electronegatividad entre ambos será muy grande. Entonces, daos cuenta, si nos fijamos en el apartado anterior, los iones que formaban eran F- y Mg2+, entonces se tendrán que juntar un Mg2+, dos cargas positivas, con dos aniones fluoruro, dos cargas negativas. Entonces lo que se va a formar es el MgF2, ya os digo, compuesto iónico. ¿Cómo se nombra? Pues es el difluoruro de magnesio. Y con esto ya habríais terminado el ejercicio.